Muchas veces nos acostumbramos a las cosas que sabemos de Dios. Y Dios no es alguien que repita patrones. Pero hay veces que oramos de una manera y nos va bien y luego apuntamos esa oración y estamos buscando que esto se convierta como en una fórmula secreta que le pasamos a otros y entonces decimos, esta oración es muy poderosa. Y cuando decimos, esta oración es muy poderosa, como ¿por qué algo que nosotros repitiéramos tendría más poder que el hecho de ponernos de acuerdo con Dios? Amos 3:3 dice, podrán dos caminar juntos si no se ponen de acuerdo previamente. O sea, esto es poderosísimo, amados. Podrán dos caminar juntos si no se ponen de acuerdo. Cuando nosotros declaramos que hay una oración que es poderosa y que la repetimos y que tendría que tener efecto, le estamos hablando a Dios y decirle, sabes que no me interesa caminar contigo, me interesan tus beneficios y con permiso. Y por eso nada más voy a invocar la parte de ti que me interesa. Fin de la conversación. Y hay veces que acostumbrarnos a la manera de Dios nos va a llevar a un punto de mucho sufrimiento. Elías sufrió mucho al grado que le pidió a Dios, quítame la vida. Porque a pesar de que acabas de hacer lo más grande y espectacular que jamás haya visto, no deseo vivir más. Amados, muy buenos días. A mí no me deja de impactar que la Biblia no está escrita para que veamos a gente perfecta, sino para que veamos gente como usted y como yo, que pasan por momentos difíciles y para que Dios nos pueda recordar qué es lo que quiere. Elías era un profeta poderoso, tanto que en los tiempos de Jesús estaban esperando su regreso. ¿Por qué? Porque fue otro hombre que Dios le evitó la muerte. Pero fíjese, llega Elías delante de los reyes de aquel tiempo, Acab y Jezabel, y aquellos eran adoradores de un dios que se llamaba Baal. Y les dice, vamos a demostrar a ver quién es el Dios vivo y el Dios poderoso. Y entonces había 400 profetas del Dios Baal. Y le dice, vamos a ver quién puede hacer descender fuego del cielo. Y entonces llegan los profetas de Baal, hacen su show. El caso es que no pasa nada. Después llega Elías. E incluso manda a hacer una zanja con agua alrededor de esta madera. Y Dios hace descender fuego del cielo. Y entonces se prende esto. Y entonces, de acuerdo a lo que se había dicho, Elías le toca acabar con la vida de estos 400 profetas, los mata a todos. Y entonces, después de estar respaldado por Dios de esta manera poderosa, llega Jezabel y le dice, te voy a matar. Y entonces Elías, aterrado, ahí se esconde en una cueva. Y entonces pasan cosas impresionantes porque ahí en esta cueva donde Dios lo ve y dice, Dios ha de haber dicho, ay, este cuate, ¿no? Pero todavía Dios en su misericordia y en su paciencia y en su amor le manda cuervos para que lo alimenten. Y entonces Dios dice, ahora sí vamos a hablar. Y entonces dice que hubo un gran terremoto, pero Dios no estaba en medio del terremoto. Y hubo un gran viento y Dios no estaba en medio del viento. Y hubo un gran fuego y Dios no estaba en medio del fuego. Pero hubo un silbo apacible y Dios estaba en medio del silbo apacible. ¿Qué es lo que estamos viendo, amados? Estamos viendo que Dios quería tener una conversación con Elías y no quería que Elías se acostumbrara a que todas las señales que Dios hiciera iban a ser señales grandes y rudas como cuando hizo descender fuego del cielo y cuando tuvo que matar 400 profetas. Estoy diciendo, quiero ponerme de acuerdo contigo para el resto de mi vida, o más bien el resto de tu vida y para la eternidad. Pero necesito que pongas atención y que nuestra conversación no sea una conversación de costumbre y que nuestra conversación no sea una conversación
de condiciones. Necesito que nuestra conversación sea una conversación de diálogo, para que nos podamos poner de acuerdo sobre cómo vamos a caminar de aquí en adelante. Y entonces Dios, lejos de regañar a Elías, y Dios, lejos de castigar a Elías por su necedad y por el berrinchote que se estaba aventando, Dios habla con él y le dice, vamos a ponernos de acuerdo. La verdad es que esto a mí me impacta de sobremanera, porque hay veces que usted y yo, cuando nos portamos de esa manera, nos sentimos lejos de Dios. Pero me impacta mucho que Dios esté diciendo, a mí no me importa el berrinche, a mí me importa lo que yo dije acerca de ti, y a mí me importa lo que yo voy a hacer por medio de ti, y lo que voy a hacer en ti, y de eso tenemos que platicar. Y entonces, ahí es en donde sucede la magia. Nuestro tiempo de oración, amados, se lo he estado repitiendo estos días, es el tiempo en el que Dios pretende ponerse de acuerdo con nosotros. Es el tiempo en el que Dios quiere hablar de cómo y a dónde vamos a caminar. Y una vez que podamos habernos puesto de acuerdo con Dios y que podamos caminar con Él, en ese momento Dios hará cosas increíbles y asombrosas que literalmente nos dejarán atónitos. La semana pasada hablábamos sobre que Dios anhela hacer cosas que ojo no ha visto, que ni oído ha oído, y que ni siquiera han subido al corazón del hombre. Así le pasó a Enoc, así le pasó a Abraham, así le pasó a Moisés, así le pasó a Elías. Pero en esta conversación, en donde se pusieron de acuerdo, fue cuando Dios les reveló todas las cosas que habrían de suceder y que eran más allá de lo que jamás se había visto, se había escuchado, y jamás alguien se había siquiera puesto a pensar que eran parte de lo que Dios pudiera planear para sus vidas. Se lo voy a dejar de tarea, nos vemos el día de mañana, que Dios le bendiga.